Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando Pedraza. En esta oportunidad vamos a compartir la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 25. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Amén. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Dice la palabra de Dios: No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hoy la palabra de Dios nos enseña sobre la importancia de congregarnos, sobre la importancia de asistir para ir y compartir de la palabra de Dios. Hoy la palabra de Dios nos está enseñando que debemos de congregarnos porque por medio de la palabra de Dios es la que transforma nuestras vidas. La palabra de Dios es la que transforma nuestros corazones. La palabra de Dios es la que transforma nuestros hogares. La palabra de Dios es la que transforma a cada ser humano. Mis amados, la palabra de Dios es la que nos enseña las leyes y los estatutos de nuestro Padre Celestial. La palabra de Dios es la que nos enseña cuál debe ser o cómo debe de ser mi comportamiento ante Dios y ante la sociedad. La palabra de Dios es la que nos enseña realmente cómo se debe comportar cada ser humano. Por eso la importancia de congregarnos. Cuando nos congregamos en un lugar de una sana doctrina, allí se aviva, se permite que se avive el amor, se permite que se avive la reconciliación. ¿A través de qué? Por medio de la palabra de Dios. Se permite que se avive el perdón, porque nosotros somos duros de perdonar. Por eso la importancia de poder estudiar, de poder capacitarnos con la palabra de Dios. Leamos en Efesios capítulo 6, versículo 18. Efesios capítulo 6, versículo 18. Dice la palabra de Dios: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí la palabra nos enseña que debemos orar en todo momento y en todo tiempo, rogando, suplicándole a nuestro Padre Celestial qué es lo que necesitamos, suplicándole, pidiéndole perdón por nuestras culpas, por nuestros pecados. ¿Qué necesita usted para su hogar? ¿Qué necesita usted para esos hijos? ¿Cuál cambio necesita en esa familia? Mis amados, aquí la palabra de Dios dice orando en todo momento y súplica. Supliquémosle a nuestro Padre Celestial. Él es Dios, Él es el que nos cambia, Él es el que forma nuestros hogares. Él es el que tiene ese cambio que nosotros queremos tener para nuestros hijos. Él es el que cambia a esa esposa. Él es el que cambia a ese esposo. Él es el que cambia a esos hijos. Él es el que cambia nuestros corazones y nuestras vidas. ¿Cómo lo hace? Por medio de la palabra de Dios. Porque cuando nosotros nos capacitamos con la palabra de Dios y cuando a nosotros nos interesa la palabra de Dios, comienza a haber un cambio en nuestras vidas. Comienza la palabra de Dios a hacer esa transformación en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra mente y en todo nuestro ser. Mis amados, cuando nosotros dejamos de congregarnos, cuando nosotros dejamos de leer la palabra, cuando nosotros dejamos de capacitarnos por medio de la palabra, se nos pierde el enfoque totalmente de Dios, se nos pierde el foco que es Jesucristo, la luz que es Cristo Jesús, se nos pierde, comenzamos a perder esa comunión con el Espíritu Santo, comenzamos a perder esa comunión con Dios. Por eso llegan los problemas, por eso llegan las dificultades, por eso llegan muchas veces hasta enfermedades. Por eso, mis amados, no nos dejemos extraviar del camino de Dios, no dejemos que el camino de Dios se nos pierda, no dejemos que el camino de Dios comience a desaparecer de nuestras vidas. No, mis amados, debemos, en vez de estar confiando en nuestras fuerzas, porque eso es lo que hacemos, cuando dejamos de confiar en la palabra de Dios, cuando dejamos de asistir a congregarnos, lo que pasa es que confiamos en nuestras fuerzas. Comenzamos en lo que yo pienso, en lo que yo quiero y que todo debe ser así. No, así no es. Nosotros debemos de enfocarnos por medio de la palabra de Dios. Nuestro camino es Cristo, la palabra de Dios es la que nos cambia, la que nos restaura y ella es la que nos indica cada vez cómo debemos comportarnos, cómo debemos de seguir. Por eso la importancia, mis amados, de que comencemos a buscar un lugar, porque muy pronto se abrirán las iglesias nuevamente a nivel mundial y debemos de buscar un lugar, una sana doctrina donde debemos congregarnos, capacitarnos para que entendamos bien la palabra de Dios. Mis amados, vamos a leer en Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2, versículo 42. Hechos capítulo 2, versículo 42. Dice la palabra de Dios así: y perseveran en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí la palabra de Dios nos enseña y nos dice que este pueblo, el pueblo de Israel,
estaban perseverando en la doctrina de los apóstoles. Ellos perseveraban, el pueblo de Israel, el pueblo de Jerusalén, el pueblo de Corinto, el pueblo de Efesios. Ya nuestro Señor Jesucristo ya había ascendido a la presencia de nuestro Padre Celestial, pero dice la palabra de Dios que el pueblo se unía y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es esa doctrina? Pues la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios que sigue viva y eficaz. Ella no ha muerto. La palabra de Dios siempre es perfecta. La palabra de Dios es clara. Por eso, mis amados, hoy la enseñanza es de que nos volvamos a congregar, que si usted no se ha congregado, que busque un lugar. Pero mis amados, tenemos que congregarnos, tenemos que interesarnos por la palabra de Dios, porque ella es la que cambia. A través de la palabra de Dios es la que nos va a cambiar nuestros corazones, la que va a cambiar nuestras familias, la que va a enseñarnos, nos va a enseñar qué es lo que debemos hacer realmente en el nombre de Cristo Jesús. Mis amados, una vez más, la palabra de Dios nos enseña que debemos de nacer de nuevo, que debemos de ser nuevas criaturas. ¿Cuánto quiere usted cambiar en su vida? ¿Cuánto desea que cambie ese esposo o cuánto desea que cambie esos hijos? Todos deseamos tener un nuevo cambio, pero primero tenemos que comenzar nosotros. Si usted y yo comenzamos a tener ese cambio, a tener ese cambio en Cristo Jesús, créame que ese esposo, que esa esposa, que esos hijos comienzan también a tener ese cambio. Pero si nosotros no comenzamos y esperamos que el otro comience, nunca vamos a lograr nada. Por eso, mis amados, la importancia de volvernos a congregar. Comience a orar como nos enseña la palabra en Efesios capítulo 6, versículo 18. Orando en todo momento con acción de súplicas. Vea, cuando le suplicamos a Dios, todo nos sale bien. Cuando le suplicamos a Dios, Él es el que envía su poder, su gloria, su Espíritu Santo sobre nuestras vidas para que tengamos ese cambio hermoso y que tengamos todo lo que necesitamos en nuestras vidas. Mis amados, los invito que busquemos un lugar, los invito que comencemos a estudiar la palabra, los invito a que comencemos a escudriñar las Escrituras, que en ellas se encuentra la sabiduría eterna y la sabiduría con la que todos los seres humanos debemos estar todos los días. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta hermosa palabra. Te damos gracias, Señor, por esta nueva enseñanza que nos das. Te damos gracias, Señor, por aquellos lugares nuevos que se abren en el nombre de Jesucristo de Nazaret para enseñarnos tu palabra. Te damos gracias por la palabra que tú mismo nos dejaste, Señor, para que nosotros podamos vivir como seres humanos santos y en paz. Mi amado Dios, te pido de todo corazón que nos ayudes, que nos incites y que mires a aquella familia, Señor, aquellas familias que necesitamos. Todos necesitamos de ti, Padre Celestial. Te pido que nos ayudes a entender tu palabra, que nos ayudes en el nombre de Jesucristo de Nazaret a que podamos tener esa revelación divina, esa revelación tuya por medio de tu palabra en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre, ubícanos un lugar donde tenemos que ubicarnos y si aquel lugar donde estamos es un lugar de sana doctrina, Padre, ayúdanos que volvamos allí, que sigamos ayudando, que sigamos perseverando en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mis amados, Dios los bendiga. En el nombre de Cristo Jesús, declaro que la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo esté en sus hogares y también esté en mi hogar, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios los bendiga.